Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy tenemos un tema que honestamente me tiene muy emocionado de compartir con ustedes, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que tiene que ver con uno de nuestros actores favoritos, el carismático Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, hoy vamos a desentrañar la increíble confesión de Kerem Bürsin sobre su mayor tesoro. Prepárense porque lo que les voy a contar podría sorprenderlos, y quizás hasta tocarlos un poquito el corazón. Antes de sumergirnos de lleno en esta interesante confesión, si eres nuevo por aquí y te gusta estar al día con las últimas noticias, las curiosidades y las historias fascinantes de tus celebridades favoritas, te invito a que le des ese botoncito rojo que dice suscribirse. No te cuesta nada y nos ayudas un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Dale, dale, no seas tímido. Y por supuesto, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Kerem Bürsin, conocido por su talento, su carisma arrollador y, seamos sinceros, esa sonrisa que derrite a cualquiera, ha abierto su corazón en una entrevista reciente. Y no hablamos de una anécdota cualquiera, sino de una reflexión profunda sobre lo que él considera ser su bien más preciado, su verdadero tesoro en la vida. Cuando uno piensa en un actor exitoso como él, a menudo se imagina que su mayor tesoro podrían ser los premios, la fama, las oportunidades laborales, o quizás alguna posesión material impresionante. Pero créanme, la respuesta de Kerem va mucho más allá de lo superficial, adentrándose en las profundidades del ser humano. La entrevista, que ha sido replicada en varios medios y comentada profusamente en redes sociales, se centró en su trayectoria, sus proyectos actuales y, de manera muy personal, en sus valores y prioridades. Y ahí es donde surgió la joya de la corona, la frase que nos hizo pausar y reflexionar: mi mayor tesoro no es algo que pueda tocar o comprar, es algo que llevo dentro y que me nutre cada día. Impresionante, ¿verdad? Ya nos está poniendo a pensar y a cuestionar nuestras propias concepciones de valor. Para entender mejor esta declaración, tenemos que remontarnos un poco a su personalidad pública, esa que hemos ido conociendo a través de sus personajes en pantalla y de sus apariciones mediáticas. Siempre se le ha percibido como un joven sensible, con una fuerte conexión con sus raíces y un espíritu aventurero que lo impulsa a explorar el mundo y a sí mismo. Ha hablado abiertamente sobre la importancia fundamental de la familia, la amistad y el crecimiento personal como pilares de su vida. Y es precisamente en esta última entrevista donde profundiza sobre esos aspectos, revelando que su perspectiva de la vida se ha ido moldeando con el tiempo, las experiencias vividas y las lecciones aprendidas, forjando un carácter reflexivo y profundamente humano. ¿Y qué podría ser ese tesoro intangible, ese bien preciado que no se puede adquirir con dinero? Las especulaciones en las redes y entre sus seguidores han sido muchas y muy variadas. Algunos pensaron con mucho cariño en su perra, que es, sin duda alguna, una parte muy importante de su vida y a la que él mismo ha llamado tiernamente su hija, demostrando la profunda conexión que tiene con los animales. Otros se inclinaron por su educación, su desarrollo profesional constante o incluso su salud, aspectos vitales para cualquiera. Todas son respuestas válidas y significativas, sin duda, pero Kerem fue más allá, apuntando a algo aún más fundamental y universal. Lo que él reveló, y esto es lo que lo hace tan especial y digno de compartir, es que su mayor tesoro es su ** capacidad de sentir y de amar ***. Sí, así de simple y así de profundo. Explicó con una sinceridad conmovedora que a lo largo de su carrera y de su vida, ha aprendido a valorar enormemente la conexión humana en su máxima expresión, la empatía que nos permite ponernos en el lugar del otro, la capacidad de conmoverse ante la belleza de una obra de arte, ante la vulnerabilidad de una persona necesitada, ante la majestuosidad de la naturaleza en su estado más puro. Para él, esa chispa interna, esa habilidad innata de experimentar emociones intensas y genuinas, es lo que le da verdadero sentido y propósito a su existencia, lo que lo hace sentir vivo y conectado con el mundo. Detalló con una claridad meridiana que, aunque los éxitos profesionales son gratificantes y necesarios, la verdadera felicidad y la plenitud duradera provienen de esas conexiones humanas auténticas y de la capacidad de amar en sus diversas formas. Amor por la familia que nos da raíces, por los amigos que nos acompañan en el camino, por la pareja que comparte nuestros sueños, por su trabajo que le permite expresarse y crecer, e incluso amor por la vida misma, con sus luces y sus sombras. Dijo algo muy acertado y que resuena con la sabiduría popular:
cuando dejamos de sentir, dejamos de vivir realmente. Y es una verdad innegable que invita a la reflexión sobre cómo llevamos nuestras vidas. En la entrevista, Kerem hizo especial hincapié en que a menudo, en la vorágine de la vida moderna, en la prisa y las exigencias del día a día, nos desconectamos de nuestras emociones. Nos enfocamos en lo material, en alcanzar metas externas y cuantificables, y olvidamos cultivar ese jardín interior, ese mundo emocional que nos hace humanos. Él mismo confiesa con una valentía admirable, que ha pasado por momentos en los que ha sentido esa desconexión, esa especie de vacío, pero que ha trabajado activamente y con determinación para recuperar y proteger esa capacidad de sentir, considerándola una inversión fundamental en su bienestar. Para él, este tesoro interior le permite disfrutar de las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto, una buena conversación con un ser querido, la contemplación silenciosa de un atardecer que pinta el cielo de colores, una melodía que le llega al alma y le transporta, el abrazo reconfortante de alguien que lo quiere. Son esos momentos nutridos por la capacidad de sentir y de amar, los que realmente enriquecen su vida, los que le dan color y textura. Y importante destacar, no se trata de ser un personaje melancólico o excesivamente sensible de manera artificial, sino de tener una conciencia plena de sus emociones, de reconocerlas y validarlas, y de utilizarlas como una brújula interna para navegar por las complejidades de la vida. Incluso mencionó que esta perspectiva de la vida, esta priorización de lo emocional, le ha ayudado enormemente a sobrellevar los momentos difíciles, las adversidades que inevitablemente se presentan. Cuando las cosas se ponen complicadas, cuando los obstáculos parecen insuperables, recordar la fuerza intrínseca que reside en su capacidad de amar y sentir le da la resiliencia necesaria para seguir adelante, para levantarse y continuar su camino. El amor, en todas sus facetas, se convierte en su refugio seguro y en su motor incansable. Y aquí viene la parte que me parece crucial para todos nosotros, espectadores y seguidores de su trayectoria. La confesión de Kerem Bürsin no es solo una anécdota interesante de una celebridad que admiramos. Es en realidad una invitación directa a la reflexión personal profunda. ¿Cuál es nuestro mayor tesoro? Si nos detuviéramos un momento a pensar con honestidad, ¿qué es lo que realmente valoramos por encima de todo, por encima de las posesiones materiales, por encima de la aprobación externa? ¿Estamos cultivando ese tesoro, sea cual sea, y lo estamos protegiendo? A veces la presión social, la publicidad y el consumismo nos empujan incansablemente a creer que la felicidad y el éxito están en tener más cosas, en acumular bienes, en alcanzar ciertos estatus sociales o profesionales. Pero historias como la de Kerem, contadas con tanta autenticidad y humildad, nos recuerdan que la verdadera riqueza, la que perdura y nutre el alma, se encuentra en nuestro interior. En nuestra capacidad de conexión genuina, de empatía profunda, de amar sin reservas y de permitirnos ser amados. Piensen en ello. Cuando se sientan abrumados por el estrés, cuando sientan que la vida les está pasando por encima y que las preocupaciones les agobian, ¿qué les devuelve la calma, la serenidad? ¿Qué les da un respiro necesario para seguir adelante? Probablemente no sea el último modelo de teléfono de última generación, o la marca de ropa más cara que posean. Seguramente sea la llamada inesperada de un amigo que les anima, el cariño sincero de su familia que les recuerda que no están solos, el recuerdo vívido de un momento feliz compartido, la profunda satisfacción que proviene de haber ayudado a alguien en necesidad. Esas son, sin duda alguna, manifestaciones claras y palpables de nuestro tesoro interior. Kerem Bürsin, con esta declaración tan reveladora, nos anima a ser más conscientes de nuestras emociones, a no reprimirlas ni ignorarlas. Nos invita a no tener miedo de sentirlas, de expresarlas de manera saludable, de compartirlas con quienes nos rodean. Nos anima a invertir tiempo y energía en cultivar nuestras relaciones, en ser más compasivos, tanto con nosotros mismos, reconociendo nuestras propias fragilidades, como con los demás, entendiendo sus luchas. Porque al final, son esas conexiones humanas, ese tejido de afecto y apoyo mutuo, lo que nos sostiene en los momentos difíciles y nos da un propósito más elevado en la vida. Es interesante también observar cómo esta mentalidad, esta valoración de lo emocional, se refleja directamente en su trabajo como actor. Su increíble capacidad de meterse en la piel de personajes tan diversos, de transmitir emociones complejas y matizadas, de conectar con la audiencia a un nivel profundo, seguramente está intrínsecamente ligada a esa sensibilidad que él mismo valora tanto y que cultiva activamente. No se puede actuar de manera creíble y conmovedora, sin tocar el corazón del espectador,
si no se tiene una conexión profunda y honesta con el mundo emocional propio y ajeno. La entrevista también tocó un punto importantísimo sobre la autenticidad, un valor cada vez más escaso en el mundo del espectáculo. Kerem ha sido siempre percibido como alguien genuino, alguien que se muestra tal cual es, y esta confesión refuerza de manera contundente esa imagen. No se trata de dar una respuesta correcta o esperada por los medios, sino de compartir algo que realmente resuena con su verdad interna, con sus convicciones más profundas. Y eso, amigos míos, es invaluable en un mundo donde a menudo se prioriza la imagen sobre la sustancia. Nos recuerda que la autenticidad es un tesoro en sí mismo, y que a menudo, las mejores joyas, las más valiosas, son las que provienen de nuestro propio corazón. Así que, resumiendo un poco lo que hemos conversado hoy, la increíble confesión de Kerem Bürsin gira en torno a su mayor tesoro, ***, su capacidad de sentir y de amar ***. Ha compartido con una generosidad admirable que para él, esta habilidad intrínseca, este don humano, es lo que le da verdadero significado a la vida, le permite disfrutar de los momentos cotidianos con plenitud, afrontar los desafíos con entereza y conectar profundamente con el mundo y con las personas que lo rodean. No se trata de posesiones materiales ni de logros efímeros, sino de la riqueza interior que nutre su alma, le da perspectiva y le permite vivir una vida plena y con propósito. Su mensaje es un llamado poderoso a la introspección, a tomar un momento para detenernos y valorar nuestras propias capacidades emocionales, a nutrir nuestras relaciones personales con esmero y a vivir de manera más auténtica y conectada con nosotros mismos y con los demás. Nos anima a reconocer que, al igual que él, todos tenemos dentro de nosotros este tesoro invaluable, esta fuente inagotable de conexión y significado, que debemos proteger, cultivar y honrar. Espero de corazón que esta reflexión les haya parecido tan inspiradora y reveladora como a mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, qué les ha parecido esta confesión de Kerem Bürsin. ¿Cuál creen que sea su mayor tesoro en la vida? ¿Se han detenido a pensar en ello alguna vez? ¿Qué les inspira la confesión de Kerem Bürsin sobre su capacidad de sentir y amar? Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y construir esta comunidad de manera conjunta. Ustedes son parte fundamental de este espacio. Y si les ha gustado este vídeo y creen que este mensaje puede inspirar y aportar valor a alguien más, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, que eso nos anima muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien creen que pueda sacarle provecho a este mensaje de reflexión y autoconocimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y nos ayudan enormemente a seguir creciendo y a poder traerles más historias fascinantes y contenido de calidad que esperamos sea de su agrado. Dando clic al botón de suscribir y activando la campanita, se asegurarán de no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y descubrimiento. Ha sido un placer compartir este momento con cada uno de ustedes. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo con más historias fascinantes, análisis profundos y contenido que esperamos sea de su total agrado. Un abrazo enorme y hasta la próxima.